Cada panelista, empezando por Virginia, tendrá unos minutos. Como en este caso somos 4, les pido si se manejan en torno de los 7, 8 minutos. Igual flexibilidad, así podemos escucharlos a todos y luego, en todo caso, plantear algún tipo de conversación o pregunta. Virginia, ¿estás preparada? Creo que estás muteada. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este panel de la lucha contra la piratería audiovisual con amigos y con gente de toda la vida, así que es un placer otra vez, esta vez por Zoom, esperando que vuelva los eventos presenciales. Mario, vos tenés la presentación ahí, si empezamos a compartir, la vamos a pasar bastante rápido porque, bueno, traté de hacerla lo más sencilla posible, pero siempre los minutos yo sé que acá cuentan. Un poco elegí en el día de hoy irnos a todo lo que es justamente lo de la transformación de la piratería. Así que vamos a hablar un poco de las medidas que se están tomando en nuestro país en este tema. Vamos a seguir, Mario. Básicamente, bueno, cómo viene transformándose este tema de la piratería. O sea, empezamos con la televisión por cable, los receptores, internet, y en qué es lo que estamos hoy. Seguimos. La normativa aplicable, seguimos con la misma que venimos aplicando en todos los casos, la ley de robo de señales, el decreto del 2012 que prohibía la fabricación, la importación y comercialización de los TV Box con marca Z-Box, Z-América, Lexus Box, el artículo 190 de la ley 19.149 que amplió el espectro y por supuesto la ley de derechos de autor, que es la que siempre utilizamos en estos casos. ¿Seguimos? Acciones que se pueden tomar son simplemente las menciono, son las acciones extrajudiciales, que son las que podemos hacer con un escribano público de intimación, que en algunos casos, sobre todo en los casos formales, tienen su repercusión. Las acciones judiciales, por supuesto, que es la acción penal, más que nada destinada a la incautación de mercadería o a lo que son los bloqueos de los DNS, de los sitios de las URLs, y las demandas civiles que generalmente se utilizan para efectos de poder reclamar los daños y perjuicios. Y bueno, y próximamente, y lo avisamos acá, son las acciones administrativas. Seguramente todos los que estamos acá ya conocemos que hay un artículo 652 en el proyecto de ley de presupuesto nacional donde se introducen lo que son las acciones administrativas, básicamente frente a URSEC, para poder bloquear lo que son las URL y los DNS. Así que esas son acciones, esta es una acción nueva. Dentro de la transformación, yo voy a tomar los 3 puntos claves que son las medidas que podemos tomar hoy. Uno es el bloqueo del DNS, y ahí puse, por ejemplo, lo que sería el DNS del estudio, que es serviremonsuares.com, lo que es el bloqueo de la URL, donde ya nos vamos a algo más específico dentro del DNS, como sería, por ejemplo, bueno, si yo quiero bloquear, no quiero bloquear serviremonsuares.com, pero sí sitio y profesionales, que sería ya la dirección más específica. Y por último, la desactivación técnica, que lo que tiene básicamente es la remoción del sitio en general y que tiene, por supuesto, diferentes efectos. Uno es territorial y el otro ya es global. Así que seguimos. El bloqueo del DNS, bueno, todos sabemos sobre todo en este evento, lo que es el DNS, que es la representación de caracteres alfanuméricos que se asocia a un número IP, por ejemplo, serviremonsuares.com, y mediante este bloqueo lo que se hace es bloquear territorialmente por parte del ISP el acceso al sitio web. Digo territorialmente porque, bueno, la medida lo que hace es bloquear a cualquier uruguayo que está en el territorio uruguayo la entrada a ese DNS, que no necesariamente va a estar bloqueado si alguien entra desde Argentina, de Chile o de otro país. Segundo, es el bloqueo de la URL. ¿Qué es el URL? Es la dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red para que puedan ser localizados o identificados. Ya es algo más específico
Y acá lo que se bloquea es también territorialmente el acceso, ahí yo puse a todo el sitio web, que no es correcto, sino a esa parte del sitio web que es lo que yo quiero bloquear. Que ahora después con un ejemplo les voy a mostrar lo que sucedió acá. Y el tercero es la desactivación técnica del dominio o de los dominios asociados y se suspende el hosting, o sea, donde ya se encuentra el contenido. Puede ser, por supuesto, tanto por la autoridad que otorgó ese dominio o puede ser por el propio administrador del hosting. Esta ya es una medida global. O sea, ya al desactivar técnicamente todo el sitio no se puede acceder, por supuesto, desaparece globalmente y no se puede acceder desde ninguna parte. Esta es la mejor medida en estos términos. Acá voy a poner solamente ejemplos para hacerlo rápido. Uno es el bloqueo del DNS, que fue el caso de Roja Directa, que no lo voy a, básicamente lo voy a comentar, es el sitio web que ponía a disposición del público, bueno, todos se acuerdan, una cantidad de enlaces que permitía descargar y ver los partidos de fútbol y otros eventos deportivos, por supuesto sin autorización, a través de internet. Había una infracción, se realizó una acción penal basada en la ley de derechos de autor y se bloquearon por parte de los ISP más de 35 sitios web de Roja Directa. Seguimos con este bloqueo. Vamos a la próxima. Acá tienen ejemplos de los bloqueos. Con esto lo que se logró es el bloqueo del DNS rojadirecta.me.com.es y todos los 35 que tienen ahí, más otros que se van agregando cada vez que surge un nuevo DNS que puede ser accedido desde Uruguay, se pide el bloqueo y automáticamente la autoridad lo bloquea. Esto es una medida territorial. O sea, este sitio está bloqueado desde Uruguay para los uruguayos que quieran ingresar, no desde el resto. Segundo caso, seguimos. El segundo caso es el bloqueo de URL. Este fue el caso de una aplicación que se llamaba IPTV Player Latino. Hay muchas IPTV Player, todas le ponen lo mismo, pero esta era una. Era una aplicación ilegal que lo que hacía era reproducción de señales de streaming de audio y video por internet y permitía, por supuesto, el acceso a señales de televisión y audiovisuales sin contar con la utilización de los titulares. Cuando nosotros estudiamos la aplicación ya veíamos que directamente se había eliminado, Google había eliminado una cantidad de tiendas porque ya infringía los derechos, por lo cual entonces ya había un indicio de que la aplicación era ilegal desde el momento que ya se había bloqueado. Seguimos. ¿Y cómo llegamos a esta aplicación? Nosotros primero hicimos una incautación en Plaza, en un local de Plaza, que lo que hacía era vender TV Box. Independiente de esa incautación, que esos aparatos fueron incautados y retirados del mercado, nosotros vimos que la aplicación tenía que esa TV Box tenía esta aplicación que se llamaba IPTV Player y que permitía justamente acceder. Entonces fuimos por la vía penal también solicitando, también en la ley de derechos de autor, solicitando el bloqueo territorial por parte de los ISP también de la URL. O sea, lo que queríamos era, bueno, está bien, por supuesto, como es imposible saber quién está atrás de la aplicación, fuimos por lo mismo y pedimos el bloqueo parcial. Seguimos con la que viene. Y acá ustedes pueden ver todas las URL que se pidió el bloqueo. ¿Qué problema tuvimos acá y qué es un tema para debatir y es un tema para hablar y para ver cómo se va a solucionar y qué soluciones hay en el mundo? Nosotros cuando pedimos el bloqueo del DNS de Roja Directa a través de los ISP, una vez que hubo resolución y que el juez dio la orden, los ISP, luego de un tiempo, bloquearon. Cuando nosotros pedimos acá el bloqueo, lo pedimos en forma parcial. ¿Por qué? Vamos al caso 1, que dice idescargar.com, IPTV Player Latino, /. Nosotros podríamos haber pedido el bloqueo del DNS idescargar.com. El problema era que en esa página, en ese DNS idescargar.com, no solamente había aplicaciones ilegales, sino que también había aplicaciones legales. O sea, yo podía desde esa página tal vez bajar la aplicación de WhatsApp. Por lo tanto, si yo bloqueaba el DNS total, yo bloqueaba todo lo demás que no era legal o ilegal. Y fue muy complicado, y tuvimos muchas audiencias con los ISP, demostrando que para ellos era muy complicado bloquear
parcialmente el DNS, bloquear solamente la URL, que al final el tema quedó en suspenso porque finalmente la aplicación se dio de baja. Se dio de baja por otros medios y la aplicación ya no estaba más. Pero esto es un tema que es importante, que lo vamos a tener que resolver porque tiene que haber alguna forma de que si yo no quiero bloquear el DNS entero, que de última lo podría hacer, tenemos que encontrar la forma de poder hacer el bloqueo parcial. Seguimos porque ya me pasé de los 10 minutos, así que el último caso es el de la desactivación técnica, que es el caso de Pelispedia, que acá fue lo mismo, o sea, se constató que había un sitio que estaba, que pirateaba una cantidad de películas y contenido audiovisual sin autorización, se hicieron las acciones penales, el dueño del sitio fue procesado con prisión y se desactivó técnicamente el sitio entero, porque el propio dueño de la aplicación, que es uruguayo y que estaba acá y que fue condenado, él mismo la desactivó, así que esta página quedó fuera globalmente, no se puede acceder, no existe más. Ahí pueden ver las diferentes páginas donde ya no existe. Y los desafíos, este nuevo artículo que está en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, que lo que nos va a permitir ahora, y esto es un gran paso en Uruguay, donde nos va a permitir a los titulares de señales poder realizar acciones administrativas ante URSEC. Como ustedes pueden leer ahí, se faculta a la URSEC a adoptar medidas sancionatorias y preventivas de acuerdo a la reglamentación que va a dictar el Poder Ejecutivo, que creo que eso que es todo materia de estudio se está trabajando. Esto lo que va a permitir es presentar una denuncia fundada ante la URSEC, agregando como mínimo los recaudos técnicos, que por supuesto, en mi opinión, todavía esto hay que trabajarlo y hay que verlo. Recaudo técnico va a ser, la prueba, comprobar que lo que hay es un sitio ilegal y que está descargando sin mi autorización, y jurídico que lo respaldan, que será, tendré que demostrar que yo soy el titular de la señal y que claramente alguien está usándolos sin mi autorización, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder. Lo bueno de esto es que la unidad regulatoria, URSEC, una vez que analice y encuentre los requisitos y los motivos, va a poder tomar medidas de carácter provisorio, preventivo y revocable por un plazo no mayor a 30 días corridos a efectos de bloquearlo. Que esto es un gran paso porque ya nos va a permitir, es una especie de medida cautelar que nos va a permitir que durante un término determinado eso quede desactivado y por supuesto, habrá que trabajar para ver cómo se va a implementar, qué es lo que va a decir el Poder Ejecutivo en el reglamento, etcétera. Pero ya está, es muy importante y es un gran paso para nuestro país. Seguimos, creo que ya. Esto es justamente las conclusiones de ese artículo. Y ya me pasé, así que me hubiera gustado decirlo más, pero cualquier cosa, estoy a las órdenes. Acá están los datos. Creo que la otra slide es de la Cámara de Piratería, así que a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Escuchamos a Mariliana. Gracias, José, muy amables. Gracias a CERTAL por la invitación. Si me permiten compartir la presentación. Creo que mi botón está desactivado, así que ahora sí. Gracias. Si yo... ¿Sí la pueden ver? Así es. Ok, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. En la línea de la discusión del panel vamos a hacer un repaso sobre la piratería en América Latina. No sobra decir, ¿verdad?, que la distribución de los contenidos audiovisuales en América Latina están en gran medida sobre el tráfico de las redes. Como lo podemos observar acá, el video ha crecido enormemente en el tiempo, moviéndose, incluso previéndose para el 2022 que el 85% del tráfico sobre la Internet sea de videos y juegos en línea, ambos también elementos sujetos a los derechos de autor. Y ahora nos movemos al tema de la televisión por suscripción en sentido tradicional. Como podemos también observar, hay una tasa importante de crecimiento de la televisión paga,
mudándose toda esta demanda hacia los servicios sobre la Internet. Bien, hay diferentes formas de piratería, dependiendo de las condiciones de los mercados, así también es diferente el tipo de problema que enfrentan. De la perspectiva de TV paga, la compartición y distribución de señales ilegales con decodificadores y accesos a señales de tele satelital. Y también, y la más importante quizás en este momento, la piratería en línea. La piratería en línea tiene diferentes formatos, ¿verdad? Podría ser un peer-to-peer, en el sentido de que es un uno a uno, como por ejemplo el BitTorrent, Pirate Bay, Cuevana, etcétera, ¿verdad? Muchos de estos han sido ya juzgados, otros se han movido en el tiempo y salen con otras denominaciones, la IPTV ilegal, como la Roja Directa que nos comentaban ahora anteriormente, que se ofrecen contenidos de televisión en vivo, y los cyberlockers, que son los servicios de hosting utilizando uno o más servidores para distribuir videos. O sea, en realidad son muchas las formas, y como vamos a ver ahora a partir de los datos, la piratería está también bastante atomizada. Bien, en un estudio que está pronto a salir, hecho por el CEDLA, tenemos importantes datos que tratan de dimensionar la piratería de contenidos en línea en América Latina. Se estima que el mercado legal de América Latina tiene una pérdida aproximada de 733 millones de dólares anuales por la no suscripción de los servicios de contenido. Es decir, que los usuarios satisfacen esa parte de su demanda a través de servicios ilegales. También se tiene un estimado que son 675 millones de dólares, lo que representa el negocio de la piratería digital en América Latina, lo cual son números muy poderosos, en el sentido de que deben despertar en las autoridades la necesidad de combatir eficientemente la piratería en línea. Se tiene un número de 15.600.000 visitas a visitantes ilegales en el 2019 en América Latina. O sea, esto es realmente alarmante. Y hay que decir también que el contenido es muy fácil encontrarlo en la Internet. O sea, el contenido ilegal está disponible por muchas partes, y como decíamos, está muy atomizado. Entonces el combate a la piratería se complejiza aún más en esta línea. Bien, esto que les señalaba de la alta disponibilidad de contenidos piratas, podemos hacerlo a través de búsquedas genéricas, palabras claves genéricas como ver películas en línea, o bien películas, cómo veo películas, etcétera. Lo que hace es identificar la cantidad de sitios web ilegales que entregan el contenido de forma muy sencilla. Importante señalar que este estudio lo que hace es posicionarse en unas búsquedas con robots de búsquedas, como si fuesen usuarios finales que están intentando acceder, no necesariamente a contenido ilegal, sencillamente quieren ver películas en línea, y entonces cuál es la oferta que reciben a partir de su consulta, que puede ser estas búsquedas genéricas. También las redes sociales juegan un rol importante en el tema de piratería, porque cuando se hacen las búsquedas podrían en sus primeros resultados identificar cómo consumir piratería, o bien directamente sitios que ofrecen piratería, o incluso en algunos países toda la venta de equipos para IPTV ilegales.
Entonces, si nos vamos a los motores de búsqueda tradicional, como pueden ser Google o Bing, ¿verdad? En eso, en promedio, 3 de los primeros 10 resultados, cuando estamos hablando de estas búsquedas específicas para ver contenido, 3 de los primeros 10 resultados estaban relacionados con contenido ilegal, en el 98% de las palabras claves investigadas. En redes sociales, los primeros 6 de los primeros 10 resultados estaban relacionados con contenido ilegal en el 94% de estas palabras claves investigadas. En el caso de los mercados también, 3 de los primeros 10 resultados relacionados con el 90% de las palabras claves investigadas. Entonces, no solo están disponibles, sino que tienen una estrategia para poder salir en los primeros sitios de resultados de búsqueda. Lo que hace es inducir al usuario, por supuesto, a consumir más piratería. Bien, en cuanto a publicaciones sobre redes sociales, entonces los posteos ilegales son 36 veces más frecuentes que los posteos de servicios legales. A pesar de que los servicios legales evidentemente publican en sus perfiles, también el tema es que el número de autores de redes sociales que dirigen a contenido ilegal los supera muchas veces. Entonces aquí es otra muestra también de esa atomización de la cantidad de sitios donde puedo conseguir contenido ilegal. Entonces, tenemos ahí que se tienen 31 servicios de OTT revisados con 3 millones y tanto de publicaciones versus 1.377 dominios o servicios ilegales que suman un total de 7 millones de posts. No, un número más grande que eso sí. Son números realmente grandes. O sea, estamos hablando de que la capilaridad en 1.300, tenemos 1.300 dominios, servicios ilegales versus 31 servicios de OTT revisados. Nuevamente la cantidad y por ende el combate es mucho más complejo. Los sitios ilegales tuvieron 4 veces más acceso total de usuarios únicos que los legales, pero los usuarios visitaron más sitios legales al mes que ilegales. Entonces, nuevamente, la oferta es muchísimo más grande en los sitios ilegales. Si bien la gente los visita menos, como hay muchísimos más de ellos disponibles, por supuesto, los números son en forma importante, mucho más importante, mayores que lo que se tiene. Si vemos en Argentina, en este estudio se determina que los sitios de transmisión en vivo en la Argentina, todavía si se comparan con los resultados agregados de otros países latinoamericanos, tienen una representación mayor. O sea, de este lado tenemos el agregado regional, tenemos los sitios ilegales en transmisión de eventos en vivo. En América Latina se tiene, en los países que se estudiaron, que son cerca de 6 países, se tienen 9% y en la Argentina se tiene, en este caso, el 17%. Cabe señalar que este estudio también vamos a tener comparativos de cada uno de estos países, que son los grandes mercados latinoamericanos, y también cómo se comparan entre sí. Cabe señalar que, por supuesto, los mercados muy grandes, como el mercado brasileño, es uno de los más afectados en materia de piratería. Bien, un poco de prácticas también en América Latina y extrarregionales. Hace relativamente poco tiempo, en noviembre del año 2019, se realizó la operación 404 y aquí se llevaron a cabo 30 órdenes de búsqueda e incautación, se bloquearon o suspendieron más de 210 sitios y 100 aplicaciones. Esto fue un operativo muy bien coordinado
del gobierno federal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, que se hizo a nivel nacional, lo que fue es un operativo donde reinó la simultaneidad de la intervención a efectos de que no hubiera posibilidad de movilizarse hacia otras plataformas o direcciones en Internet. También la Unión Europea tiene una coalición coordinada con la Europol para combatir el crimen relacionado con la propiedad intelectual. En el año 2019, la policía arresta a 23 sospechosos de una supuesta red de piratería que causaba daños de cerca de 6.5 millones de euros, y la plataforma ofrecía contenidos con derechos de autor de canales italianos. Así podríamos seguir mencionando otras buenas prácticas, dentro de las que se mencionan algunas prácticas del mercado argentino también. Pero definitivamente hay factores de muy diversa índole que hacen que se incentive la piratería, y es también que le hace complejo su combate. Tenemos el potencial de mercado, definitivamente ya vimos los números, son números muy grandes, la cantidad de personas que lo hacen, que visitan sitios pirata, incluso muchos inadvertidamente ingresan e incluso ponen en riesgo su seguridad cibernética a partir de las visitas a estos sitios. Las tecnologías, definitivamente, la reproducción es muy sencilla, es fácil, sin costo. La penetración de la Internet, por supuesto, como vimos, que va en crecimiento muy acelerado, especialmente en términos de la conectividad a Internet de buena calidad que permita realmente hacer uso fácil y tener una rápida distribución. Y en muchos países de América Latina las leyes son muy permisivas, la aplicación es ineficiente, hay falta de control parental también, pero hay el elemento de que la coordinación entre las diferentes autoridades no ha sido sencilla, y además directamente identificar en cuál de este universo de instituciones está directamente involucrada en los temas de piratería digital no es tan fácil en los marcos normativos latinoamericanos. Por María Elena, supuesto, estamos en tiempo sobre ya. tiempo. Bueno, les Sí. dejo esto, la presentación, y luego lo podemos discutir. Muchas gracias. Y me disculpo por el tiempo. No, por favor, gracias, María Elena. Sergio Piris, no sé Sí, si estás por ahí. Ahí está, muy bien. sí, ¿cómo están? Bueno, voy a subir la presentación. Un segundito. Bueno, buenos días. Gracias a CERTAL por la invitación. Es un placer estar nuevamente en una cumbre y compartir este panel tan importante. La idea de esta presentación es, como dice y el título, ver qué está pasando con la piratería en los contenidos, un poquito de números de la compañía, ¿no es cierto? Y sobre todo relacionado con el tema que vamos a ver. En los últimos años la empresa ha invertido 13.000 horas de contenidos, ¿no es cierto?, presente en la plataforma de Flow. Y Sergio, no sí. sé si soy yo o el resto le pasa lo mismo, pero no estoy viendo la presentación. Ok, ahí la subo. Segundito. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, como decía, la empresa en los últimos años ha invertido
13.000 horas de contenidos en su plataforma de Flow. Y la idea un poquito de la presentación es hablar qué está pasando con el ofrecimiento de los IPTV ilegales. Si bien recién María Elena fue muy clara y también anteriormente Virginia, nosotros estamos viendo que hoy ha crecido exponencialmente el ofrecimiento de este tipo de servicios. Como podrán ver ustedes, es muy amplia todo el tiempo y muy fácil de acceder, como dijeron los anteriores speakers. Así, por ejemplo, estamos viendo un ofrecimiento como se dan diariamente, entrando a Google y estamos viendo la cantidad de ofrecimientos simplemente con poner el servicio de IPTV. Es muy fácil de conectarlo, de verlo, como es este tipo de ofrecimiento. Y un tema que nosotros empezamos a ver en los últimos tiempos es también cómo es la forma de pago. La forma de pago, como ustedes pueden ver, es a través de los canales normales, de todas las tarjetas de pago tradicionales. También tenemos PayPal, Western Union, Mercado Pago, Rappi Pago. O sea, esto en cierta manera está demostrando cómo han crecido y cómo se sienten, como decía recién María Elena, con respecto a cierta vulnerabilidad que tenemos en ciertos países para tratar estos temas. O sea, llegó tal momento y tan confianza que tienen estas personas que están trabajando atrás de que son obviamente unos piratas de contenidos, que ya hoy se hace tranquilamente, es un pago por transferencia bancaria o por los pagos tradicionales. Nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy desde Telecom? ¿Cómo estamos trabajando el tema de la piratería de contenidos? Bueno, hay distintas formas. Nosotros con Mercado Libre formamos parte del programa, firmamos el acuerdo de Brand Protection. Me parece una medida interesante porque allí nos está dando la posibilidad a nosotros de navegar un poquito qué está pasando en esa plataforma tan importante como Mercado Libre. Hay muchas personas que se quejan que Mercado Libre esté publicitando contenido o mercadería ilegal. Pero bueno, a nosotros nos sirve un poquito para investigar el patrón de estas personas, de esta gente, y tenemos la posibilidad, una vez que firmamos el acuerdo, de dar de baja a ese tipo de contenidos, de ofrecimiento. Solicitamos la baja de las distintas plataformas, de los contenidos que son propios, en este caso por Flow, en el caso de Facebook, Instagram o YouTube, que por medio del sistema de Notice Takedown se puede dar de baja. Tenemos un equipo trabajando en esos temas. Se presentan acciones penales, obviamente después de trabajar y elegir aquel caso que nos resulta más emblemático o más interesante para poder llevar a la justicia, así lo hacemos. Y también estamos formando parte hace un tiempo ya de la Asociación Civil Antipiratería Argentina y de CERTAL. Ambas asociaciones, CERTAL un poco más a nivel regional, siempre fui un pionero en la lucha contra la piratería, como es en este caso, en esta cumbre que estamos viendo. Precisamente con CERTAL estamos presentando, junto con la URSEC, un manual de buenas prácticas para ser presentado en CITEL. Y con la Asociación Antipiratería lo que están haciendo son distintos tipos de capacitaciones, tanto a nivel de jueces, de fuerza de seguridad, y estamos trabajando ahora en un punto que es todo lo que tiene que ver con la Cámara de Anunciantes. ¿Y por qué decimos esto? Porque uno de los temas por el cual se nutren también estas páginas ilegales, estos IPTV, tiene que ver con la publicidad. Entonces, me parece que atacando la publicidad nosotros vamos a empezar a afectar un poquito el ingreso de estos sitios. Y como decía María Elena también, es importante tener en cuenta que la vulnerabilidad que genera ingresar a este tipo de sitios y la cantidad de bases de datos que van sumando ellos y el perjuicio que tienen para los que asumen o compran este tipo de servicio. Ahí podemos ver cómo está pasando hoy en los ofrecimientos, como es un caso del amarillo, es un caso en Facebook. El resto, lo que podemos ver, son ofrecimientos que tenemos en Mercado Libre. Y también vamos viendo cómo van cambiando ellos ese tipo de ofrecimientos, sabiendo que ciertas palabras nosotros los podemos seguir o se le puede dar de baja en los distintos marketplaces. Bueno, ellos van cambiando, por ejemplo, van poniendo la palabra flow y ya la Cablevisión lo escribe de una manera errónea, ¿no es cierto?
Este es un caso actual de cómo están ofreciendo un servicio de Flow, en este caso dice con garantías, como el ofrecimiento en sí dice CompuSech, pero sí está dirigido a Flow en la computadora que está a su izquierda. Entonces son distintos tipos de estrategias que van utilizando los piratas o estos tipos de personas que utilizan este tipo de servicios ilegales. Este es un caso, fíjense cómo tenemos lo que es la web oficial de Flow, de una aplicación de Flow, y a la derecha tenemos lo que es la aplicación ilegal. Es muy similar, o sea, todo esto tiene un trabajo que realizan esta gente para buscar engañar a aquella persona que quiera acceder a este tipo de servicio, pero obviamente al de la derecha le está dando un cierto tipo de información o pidiendo cierto tipo de información que la página original no lo hace. Por ejemplo, dar un número de WhatsApp. Este es un caso interesante porque este fue uno de los casos que nosotros llevamos a la justicia penal. Es una causa que se inició en el año 2017. Pues en este caso lo que se estaba haciendo era comercialización de claves de Flow. Y luego de haber realizado un allanamiento, se pudo ver o acreditar que esta persona ofrecía a la venta todo lo que tenga que ver claves que sean de Flow, de Spotify, de Netflix. Y en el presente año, precisamente en la fecha del 13 de agosto, el juzgado correccional federal número 1 resolvió procesar a esta persona y le otorgó también un embargo de 100.000 pesos. Es una medida importante porque nosotros lo que buscamos con el tipo de acciones es desalentar este tipo de prácticas. Y teniendo en cuenta también que la justicia federal, que nosotros muchas veces es muy criticada porque tiene muchos temas de corrupción, de narcotráfico, bueno, en este caso, si bien me decís, pasaron 3 años, es cierto, habría que tratar de simplificar ese margen de tiempo, pero bueno, con los tiempos que maneja muchas veces nuestra justicia, consideramos que es un muy buen resultado. Yendo un poquito a lo que hablábamos anteriormente, y ya paso al final lo que es la parte de la legislación, con respecto a lo que estaba diciendo, lo que te estaba diciendo Virginia con el tema de los bloqueos, me parece muy importante. Creo que el tema del bloqueo de los contenidos es un tema que en Argentina debemos debatirlo, pero para eso me parece que debemos tener en cuenta el distinto rol que tienen todos los intermediarios y los ISP. Había una ley de Pinedo que quedó sin efecto, perdió estardo parlamentario, pero es importante porque me parece que debemos recalcar o remarcar la distinta roles que cumple, por ejemplo, Mercado Libre, YouTube o los buscadores tradicionales que un ISP. Entonces, por ahora nosotros consideramos que sí, está bien el bloqueo, nosotros también generamos contenido, pero ese bloqueo hoy tendría que estar dado por un juez, ¿no es cierto?, competente. También comparto y me parece buena la iniciativa de Uruguay que acaba de mencionar Virginia, que en este caso sería el regulador que tendría que revisar y luego otorgar o no si se procede o no a ese bloqueo. Es un tema que está en auge, que se tiene que tratar y bienvenido sea. Con respecto a la legislación, nosotros nos preguntamos, ¿está faltando legislación? Y la verdad que no, porque en definitiva, o sí, pero hay un proyecto del Código Penal que está pendiente, que ese proyecto del Código Penal lo que vino es hacer ayornar un poquito los delitos de propiedad intelectual y los delitos marcarios que estaban separados en leyes particulares y ahora se pusieron todo en un solo código que es el Código Penal. Eso quedó ahí, está pendiente de que sea tratado, pero por ejemplo, todo lo que tenga que ver con equipos IPTV, de los físicos, todos aquellos aparatitos, por ejemplo, nosotros conocemos los legales como un Chromecast, todo eso, hay muchos que ya vienen con las señales embebidas, que son señales que tendrían que estar encriptadas. Bueno, hay un artículo en el nuevo proyecto del Código Penal que estaría castigando ese tipo de accionar, como también estaría castigando todo lo que tiene que ver con respecto al tema de la venta o la comercialización de las claves, que sería un tipo penal específico. Considero muy importante, como dijeron los antecesores y también en el panel anterior, que nosotros, la industria en sí, debemos estar a la vanguardia de lo que tiene que ver con la
difusión de esta problemática y organizar campañas de divulgación, de difusión de todo esto, porque si no, como dijo también María Elena en la presentación anterior, está muy naturalizado este tipo de contenido y por ahí nosotros logramos, como pasó durante mucho tiempo, que Cuevana, y hoy sigue funcionando de otra manera, no tenga ese castigo que tendría que tener de la sociedad, porque se ve como que es un ofrecimiento más. Y cuando nació todo este tema de la piratería online, podríamos decir, bueno, ok, toda la industria venía atrasada o estábamos recibiendo atrasado ese tipo de contenido. Hoy por hoy, las plataformas, hay muchísima competencia de este tipo de ofrecimiento. Entonces, me parece que debemos trabajar en resguardar todo lo que tenga que ver con los ofrecimientos ilegales. Y para terminar, me parece muy importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos en Argentina, justamente cuando sale un decreto que pretende regular todo lo que es la industria de telecomunicaciones y que incluye también la industria de los contenidos, nadie tiene en cuenta este importante competidor que tenemos, un competidor totalmente oculto y con la cifra que acaba de dar la María Elena hace un ratito, que son terribles, aún más, o sea, es un competidor que no tiene tarifas fijas, es un competidor que libremente no paga ningún tipo de todos los impuestos que hay que pagar, es un competidor que todos los gastos que todos los operadores que tenemos que son en dólares no lo tiene, entonces es muy importante tener en cuenta ese punto. Sobre todo cuando en Argentina muchos discutimos si hay o no competencia, Argentina tiene más de 700 cable operadores y tiene más de 1000 empresas que dan servicio de Internet. Porque muchas veces nos quedamos con la imagen de que son muy poquitos y son muchísimos los que dan este tipo de servicio. Ese es un llamado de atención, me parece, para trabajar en forma conjunta, todos, porque no solamente afecta la industria, afecta el trabajo y afecta el ingreso de divisa para el propio Estado también, que termina siendo perjudicado. Entonces, considero que esos son unos puntos que debemos trabajar y lo que estamos haciendo con CERTAL en el manual de buenas prácticas del documento para presentar a NACIET, trata un poquito de todas esas cosas y como dijo también en el panel anterior o Marco Sal, con respecto al trabajo interjurisdiccional, la colaboración interjurisdiccional de los distintos países para poder trabajar esta problemática. Gracias. Gracias, Sergio. Marta, tus 10 minutos. Gracias, no sé si me escuchan, muy amable, gracias por la invitación. Muchas gracias a CERTAL y un placer compartir este panel con el grupo que acaba de hablar. Tuve oportunidad de trabajar con algunos de ellos y la verdad, un honor estar aquí nuevamente. Voy a compartir mi pantalla. Déjame ver si... ok. A ver si la puedo agrandar. Perdona, déjame. Por algún motivo no la puedo mover, pero... Ustedes pueden... Estamos viendo que estás compartiendo la pantalla, pero no vemos el contenido. Sí, porque no la puedo, no me está dejando moverla. A ver si... Perdón, voy a intentar... No me deja... Está como frisada. Exacto. Se frisa cuando quiero compartirla. A ver. Come on. No creo que me va a dejar. Déjenme intentar un segundo más y si no... Bien. No sé por qué no me deja. Y Marta, ahí va a salir y volver a hacerlo.
Sí, estoy intentando. Ahí la vemos. Sí, si no la pones en modo presentación y vas pasando los slides. Ahí está, ahí lo ven, ¿verdad? No sé por qué se resistía. Pero bueno, gracias por la paciencia. Bueno, voy a aprovechar, hablaron de números súper interesantes en la presentación, las leyes que nombró Virginia, y me gusta mostrar también un poco esos números desde el punto de vista del impacto a toda la serie de lo que es la televisión paga, ¿no? Operadores, programadores, etc. Acá estoy mostrando números de Business Bureau, una empresa de market research del mercado, base en Argentina, pero con presencia en toda Latinoamérica. Y como ustedes pueden ver, mayormente, cuando imaginamos la penetración de la televisión paga, siempre pensamos en la cantidad de casas o de personas que miran televisión de manera legal. Si lo imaginamos de esa manera, según estos números, la penetración de la televisión paga es un 42%. Sin embargo, si consideramos piratería, es decir, el acceso a contenido pago, debiéramos pensar con una penetración de mercado bastante más grande. Como ustedes pueden ver acá, aproximadamente en Latinoamérica, el 30% de la televisión se accede de manera pirata. Y eso hace que los números de mercado cambien considerablemente. ¿Por qué esto es importante? Les voy a mostrar un segundo slide respecto de la piratería online. Lo que les acabo de mostrar recién, como les decía, es en referencia a la penetración de televisión paga. Si pensamos en el Internet y en la piratería online, de la que se habló bastante recién y se dieron ejemplos muy, muy interesantes, el número se va mucho más grande. ¿Por qué? Porque se suma a los que acabo de nombrar. La piratería online se debe comparar contra internautas, ¿verdad? Y no contra necesariamente usuarios de televisión. Según Business Bureau, también, que me pasó estos números recientemente, aproximadamente 37% de la población accede a contenidos de manera ilegal. Les voy a mostrar otros números más. Alianza, el grupo al que pertenezco, y en unos minutos les voy a explicar quiénes forman parte, es una asociación de la industria para pelear contra la piratería, realizó un estudio con la empresa Muso, una empresa inglesa, el año pasado, y en realidad se hizo en 2017, 2018 y 2019 para ver si crecía la piratería, y Muso llegó a números muy similares a los que también me mostró Business Bureau, y estimó que aproximadamente 38% de la población de internautas accedió a contenido de manera ilegal durante estos años del estudio. ¿Qué más les puedo decir? En 2018 hubo un crecimiento comparado con 2017, es decir, cada vez más se busca y se accede a contenidos de manera ilegal, por muchos motivos, porque puede ser más fácil, porque el Internet mejora, porque el pirata también aplica tecnología. Hubo 51.6 visitas por usuario en 2018. Y de los países que investigamos, que fueron Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, o sea, Sudamérica básicamente, Uruguay y Chile mostraron la mayor demanda por contenidos ilegales. Uno de los motivos por los cuales podemos explicar esto es la calidad del Internet, ¿verdad?, en estos dos países. Brasil tuvo un número más alto de visitas y se explica también por la cantidad de su población. Y básicamente hubo 438 millones de visitas a sitios de deporte y más de 14 billones de visitas a sitios de film y de contenido de televisión. O sea, adicionando un poco a los números que se mostraron recientemente, este estudio está en el website de Alianza y con gusto lo puedo compartir si necesitaran, si no lo encontraran en el website. Tiene muchísimo detalle, pero los números son muy impactantes, ¿no? Un poco como acababan de explicar. Pero yo los voy a traducir y voy a ir un poco más allá. ¿Qué significan estos números? ¿Cómo los traduzco? Cuando me siento a hablar con una autoridad, muchas veces, y Sergio recién hablaba del impacto a los gobiernos, ¿no? Les traducimos estos números de dos maneras. Uno es impuestos evadidos, que Sergio los nombró, conforme a los estudios realizados, y estos números son hasta el 2019, no son de 2020 porque era muy difícil actualizarlos, siendo que 2020 es un año bastante particular, ¿no?, con la situación de COVID, se agrandan muchísimo, pero quería ser consistente con condiciones normales de un mercado
en 2018 se evadieron solo con estos números de piratería 1.4 billones, es decir, empresas piratas que no pagan impuestos que empresas legales pagarían por sus suscriptores, simplemente porque no están declarados, porque es un contenido robado y es una plataforma ilegal. Pero además se puede traducir de otra manera. Los países de Latinoamérica que mencioné perdieron 50.000 puestos nuevos de trabajo por la piratería. Es decir, si esos suscriptores pertenecieran a un operador legal, como por ejemplo Cablevisión, como por ejemplo DirecTV, BTR, cualquiera de la industria, debido a que al haber más suscriptores hay más fuerza de trabajo, se hubieran creado 50.000 puestos nuevos de trabajo. Es decir, que el impacto para el usuario es enorme, no solo para la industria, para el usuario. Eso me impacta a mí como persona que vive en una sociedad y que tiene hijos, hermanos, marido, amigos y que perdieron estos puestos de trabajo. Acá les estoy comparando Estados Unidos, que también hemos estudiado. Y Estados Unidos tiene un impacto muy serio también con la piratería, porque si traducimos 6.5% de piratería en cantidad de suscriptores, es enorme. Y en Latinoamérica este número es de 2018, por eso es más bajito que el que les mostré recientemente de 30%, mostraba 27%. Quise comparar manzanas con manzanas y hacerlos durante el mismo año. ¿Qué complejidades adicionales trae la piratería? Y los nombró los panelistas recién. Sergio hablaba de los medios de pago, de las plataformas de e-commerce. Primero, la piratería es un tema global, lo que hace complejísimo pelearlo. Virginia hablaba antes de las URLs, de las IPs. Hace complejísimo para las empresas que nos dedicamos a esto pelear el tema. Yo puse como ejemplo el caso Gottech, que es un caso famosísimo que se peleó en los Estados Unidos. Gottech es el fabricante más grande de equipos IPTV y FTA pirata del mundo. Estoy segura que Virginia se acuerda y lo nombró con el decreto presidencial AZ América. Ellos fabrican AZ América, entre otras 50 marcas del mercado. Este caso se peleó en los Estados Unidos, pero con servidores prácticamente en todo el mundo. O sea, la complejidad fue tremenda. Además, la otra complejidad es que ninguna empresa lo puede hacer solo. Esto es carísimo. Y cuando Sergio recién hablaba del esfuerzo que ellos hacen, ojalá podamos traducir eso en números, en el esfuerzo que hacen las empresas para pelearlo. Y por último, en Latinoamérica en particular, con la diversidad de jurisdicciones que existen, todavía se pone mucho más complejo. Hablando un poco de quiénes somos y qué hacemos en Alianza y cómo lo peleamos, cómo enfrentamos este flagelo. Bueno, acá tienen las empresas que son partes de Alianza en este momento, desde operadores, dueños de contenido, ligas de deportes, asociaciones del mercado y empresas de tecnología. La manera en que enfrentamos esto es un poco como explicaba Sergio, desde un punto de vista tecnológico, con monitoreos. Alianza tiene un laboratorio, inclusive en Brasil, pelea tecnológica, tanto satelital como en internet, con el pirata, investigaciones y acciones legales. Alianza ha hecho más de 100 acciones legales y tiene más de 15 sentencias condenatorias, lo que es realmente un impacto grande para la piratería, pero si lo comparamos con el fenómeno, igualmente bajo el impacto. Esfuerzos regulatorios, por supuesto, capacitaciones a autoridades, porque la tecnología cambia constantemente y nos capacitamos nosotros para poder explicar esa nueva tecnología a las autoridades, y desde luego esfuerzos de PR, como este que estamos haciendo en este momento, de hablar en conferencias, hacer comerciales y llevar educación a la población, ¿verdad? ¿Qué conclusiones me llevan estos números? Un poco de lo que hablaban los panelistas. Primero, como impacto global que tiene la piratería, la industria debe organizarse. Por eso grupos como Alianza, esfuerzos como esfuerzos como el que hace Sertal, hacer manuales como el que comentaba Sergio y presentarlos a CITEL, a las diversas cumbres de autoridades, es fundamental. La industria tiene que unirse porque no tiene manera de enfrentar la piratería, no tiene manera económica y no tiene manera organizacional si no se une. En particular, Alianza ya presentó varios temas, varios proyectos de regulaciones en los países en los que tiene presencia, justamente trabajando en Uruguay con esa regulación que comentaba Virginia, importantísima,
de ver cómo lograr una regulación más moderna con los desafíos tecnológicos que hay hoy. Un desafío muy grande en Latinoamérica es que la piratería en sí misma está rara vez contemplada en la legislación. Y el desafío adicional que nos presenta la tecnología es los contenidos se quieren ver hoy. Ni qué decir si pensamos en un contenido en vivo, ¿verdad? Si nosotros, y como lo comenté recién, vamos a la corte permanentemente y creemos que es una solución muy importante. Sin embargo, si tenemos que ir a la corte para bajar un contenido en vivo, un partido, un noticiero, una novela, al final de una novela, la entrega de los Oscars, es imposible tener un impacto. Por más que la Corte trabajara muy rápido, y hay países donde ha trabajado muy, muy rápido, para cuando me llega la sentencia y puedo proceder a atacar a ese pirata, es irrelevante, ¿verdad? Si yo logré una sentencia al final, presento durante un partido, durante un mundial, imagínense. Ni siquiera un partido, un mundial que dura un mes, y la sentencia la consigo en 9 meses, el impacto fue cero. Es decir, tenemos que pensar en regulaciones que sean realmente serias en cuanto a querer impactar a la piratería con la tecnología que el pirata presenta hoy. Segundo, creo que las autoridades no solamente tenemos que pensar desde el punto de vista regulatorio, tenemos que pensar desde el punto de vista, y lo digo en referencia al regulador en sí mismo, que por supuesto es una ayuda tremenda, y nosotros trabajamos mucho con los reguladores, en particular hemos trabajado muchísimo en Uruguay, pero también hay otras autoridades que tienen que estar involucradas, por ejemplo las aduanas, y con Virginia hemos trabajado mucho en este tema. Una vez que se importa el equipamiento y el hardware pirata que permite que el pirata pueda transmitir señales, y pasa a los locales de distribución, el impacto es muy leve, es muy chiquito, y tenemos que pelear en la corte permanentemente cuando se podría haber dado un impacto a nivel aduanas. Hay países que tienen regulaciones más severas o más consistentes en las aduanas, y por lo tanto es la primera línea de defensa. Luego, bueno, se pasará a la corte y a las esferas que quedan. Creo que la instancia administrativa que se mencionó hoy es una instancia muy interesante. Es interesante, en general es más rápida que la judicial para cierto tipo de casos, como pudiera ser algún bloqueo administrativo, pero nuevamente creo que como industria estamos atrasados si pensamos que tenemos que pasar por todas esas instancias siempre. Creo que esas instancias son todas importantes para distintos tipos de casos, pero para algunos casos necesitamos trabajar necesariamente con los proveedores de Internet de manera directa. No queda otra manera. No se me ocurre cómo impactar o un contenido en vivo o ni siquiera en vivo, una película nueva, una serie, una novela. No lo puedo imaginar. Creo que tiene que ser bastante más flexible. Y por último, los procesos judiciales, y hemos trabajado bastante en Uruguay, con Virginia muchas veces, son muy largos. Y para el momento, Sergio mencionó una acción que presentaron, creo que Sergio dijo 2017, 2016. Estamos en 2020. Todo ese tiempo el pirata siguió vendiendo. Y es importante que el gobierno lo pueda ver y que lo entienda. Tiene que haber mejores prácticas regulatorias. Lo único que pide la industria es las herramientas para poder hacer el trabajo. Estamos preparados para hacerlo y entendemos nuestro rol, pero necesitamos las herramientas. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no me quiero exceder de mi tiempo, pero ese es un poco el impacto que quería llevar y la seriedad y la relevancia del tema para la industria de la televisión. Muchas gracias, Marta, por tu intervención. Yo tomé un montón de notas. Creo que siempre en los temas de piratería el diagnóstico es muy bueno. Hace años que participo en actividades como esta, donde se presentan informes de estas características y siempre el diagnóstico es muy puntilloso. Me anoté algunas cosas como para subrayar los tiempos de respuesta del sistema judicial o de las autoridades regulatorias, los temas procedimentales, las instancias relevantes, los trabajos de monitoreo. Les iba a preguntar, estamos muy pasados realmente de tiempo.
les iba a preguntar por el monitoreo de estas prácticas, pero tampoco quiero que revelen los secretos, los instrumentos con los cuales detectan y luego pueden señalar o perseguir a los piratas. Creo que hay una cuestión también de trabajo con las plataformas, como decía Marta al final, y bueno, también se me ocurre a propósito de algo que decía Mariliana, de que tal vez falta una buena estrategia de SEO también, ¿no? De SEO a los proveedores legales, ¿no? Si la diferencia entre unos y otros a la hora de los resultados de búsqueda son tan diferentes. Pero la pregunta que voy a hacer para todos y pidiéndoles en lo posible brevedad en la respuesta es si en lugar de ir detrás del fenómeno, como lamentablemente ocurre, la tecnología nos da también herramientas para ir, para anticiparse varios pasos, ¿no? Saltearse varios pasos. Yo no soy técnico, ustedes saben, dije al principio, soy periodista, por lo tanto soy especialista en nada, ¿no? Que es la característica que tenemos los periodistas, ser especialistas en nada, pero se me ocurre que hay una palabra acá que es, por ejemplo, blockchain, ¿no? Y es esta idea de si acá a los contenidos legales se le puede poner una patente, un código, una identificación, que a las plataformas, a través de las cuales luego va a circular ese contenido, les permita identificarlo, yo diría, de manera inmediata y darlos de baja. ¿Eso es una ilusión? ¿Es una posibilidad próxima? ¿O es algo definidamente imposible? Bueno, sí, no sé, No en sé el quién mismo quiere orden, empezar. vamos. Adelante, yo Bueno, levanto mi manito, luego intervengo. si querés, Virginia, no sé si Bueno, para el mismo orden. Sergio mostraba en la presentación, o sea, por supuesto que la tecnología avanza para los dos lados y claramente, si fuera solamente un tema tecnológico, las empresas audiovisuales creo que tienen los medios, muchos más medios económicos y de infraestructura y de mano de obra como para poder ir adelante. El problema es que esta gente, primero, burlan los dispositivos de seguridad, que fue lo que pasó desde el inicio y es lo que está pasando. Y después, por ejemplo, Sergio mostraba los casos, lo que es inteligencia artificial, que es lo que se usa justamente para poder evitar esto, lo están burlando continuamente. O sea, veíamos lo de Cablevisión, o sea, ya no ponen Cablevisión, ya no ponen. Entonces, sí, sería lo ideal, sería lo ideal. Creo que lo que tiene que haber es no solamente creo que la tecnología está, lo que pasa es que es un negocio muy grande. O sea, la pregunta es, ¿cómo puede ser que todavía pasen contenedores con cocaína? Y yo qué sé, increíble. Y bueno, y sin embargo, y la tecnología está ahí. Esto es lo mismo, este es un delito que corre rapidísimo y que si bien está todo, y aún hasta la legislación, porque hay países que no tienen legislación, pero los países que la tenemos, es muy difícil. Yo creo que sí, es un medio más para ayudar, pero es complicado. No, sí, yo lo que puedo decir es, sumado a lo que dice Virginia, que es cierto, a ver, depende de qué plataforma esté alojado ese contenido ilegal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de YouTube, Facebook, son plataformas, generalmente las empresas americanas tienen lo que yo mencioné en su momento, la posibilidad del notice and takedown, o sea, la posibilidad de bajarlo, siempre y cuando como empresa acredite que tengo los derechos sobre ese contenido, y la baja se da prácticamente inmediatamente. Ahora, el tema es otro también, porque como decía Marta, tenemos todo lo que son contenido en vivo, eso es un tema complejo. Hay herramientas para hacerlo, no sé si para prevenirlo, hay herramientas para decir, habría que actuar sobre un bloqueo anticipado, sabiendo que se va a emitir, por ejemplo, como hay un caso actual, partido de fútbol. Todo el resto, todo lo que tenga que ver con los IPTV, bueno, ahí hay que también trabajar con las plataformas donde se han alojado, por ejemplo, sabiendo ya que poner ciertas palabras, pero también es difícil porque lo van cambiando, pero bueno, ya ciertas palabras ni siquiera se pueden poner en el buscador. Pero, no sé, hay mucho para trabajar sobre esto y, como dijeron todos, lo estamos haciendo de todas maneras, pero no es fácil.
Yo quería hacer un comentario un poco a lo que decía, coincido totalmente con Virginia y con Sergio, ¿no? La parte tecnológica es, el pirata también tiene tecnología y también roba la tecnología. Yo creo que dijiste una palabra clave, dijiste dar de baja, cuando hiciste la pregunta. ¿Y por qué lo digo? Como comentaba Sergio, empresas como Google, como Facebook, tienen ese sistema de takedowns, ¿no? Donde vos avisás, esto es mío, señor, bájelo, y lo bajan de inmediato. ¿Por qué ocurre? Porque hay una ley en los Estados Unidos, que es el DMCA, que los obliga. Si yo te doy noticia, si te estoy haciendo saber, lo tenés que bajar. Y lo hacen, y no le queda otra. Pero no funciona así en Latinoamérica. No funciona así. Y aún en Estados Unidos, esa es una solución parcial. Porque si yo le quisiera avisar, y quiero ir más lejos, y le quiero avisar al que hostea a este Google y a ¿verdad? Y a este Facebook, me va a decir, vaya al juez. Y de nuevo, voy a tener que ir al juez. Entonces, en un punto, el pirata tiene reglas, primero no tiene reglas, el pirata hace lo que se le da la gana, ¿no? Es un delito, como decía Virginia, él está delinquiendo, él no va a preguntar, pero yo tengo que seguir las reglas. Y si las reglas no me facilitan esa baja, ese pedir esa baja, y voy a tener que esperar a que alguien me autorice de alguna manera, en particular en Latinoamérica. Al menos el DMCA da un plan de permiso de hacer ciertos esfuerzos de manera efectiva o razonablemente efectiva. Ese Facebook, ese takedown, pero en Latinoamérica por ahora no funciona de esa manera y no lo tenemos así. Entonces es bastante lento. Mariliana, que habías amagado con intervenir de inmediato. Sí, gracias, muy amable. Yo creo que hay, efectivamente, la tecnología juega para los dos lados. Y bueno, echa la regla, echa la trampa, ¿verdad? Esto es crimen organizado, y muy capilarizado, como vimos en las estadísticas, está muy capilarizado y muy distribuido, muy atomizado. Entonces la lucha es más compleja aún. Pero bueno, creo que han habido buenas prácticas, hay que seguir trabajando sobre el tema. Creo que la coordinación del mundo digital con ese mundo analógico, legal, de garantías y demás, ¿verdad? Tiene que buscarse la forma adecuada de coordinar ambos ambientes. Y además, definitivamente, pues meter robots de búsqueda, ¿verdad? Que eso va a ayudar a identificar, pero donde topamos con el tema de efectivamente dar de baja, pues ahí es donde necesitamos quizás más tecnología, y también más coordinación. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Mariliana, gracias, Sergio y Marta, por participar de este panel antipiratería. Como les decía, estábamos excedidos de tiempo. Imagino que hay gente que está sin almorzar desde muy temprano, desfalleciendo, así que les agradecemos, les agradezco a ustedes, les agradezco a los organizadores por habernos invitado y a todos los que nos estuvieron escuchando, y no se pierdan porque esta cumbre digital de Sertal continúa. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Bueno.